echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora de la muerte, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Dios a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Puede sentarse, dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a titular esta enseñanza en esta mañana: Mientras la gloria de Dios esté con nosotros. ¿Sí? Mientras la gloria de Dios esté con nosotros. Bendito sea el Señor. Este pasaje que leímos narra el evento histórico más importante hasta este momento que se ha dado en la historia de la humanidad. Es decir, Dios hecho hombre murió en una cruz por el pecado de todos nosotros. Pero eso es más que una simple muerte y más que un simple evento, porque lo que se narra allí es todo un testimonio de personas que presenciaron, que vieron, que palparon y que escucharon. Ahí leímos que muchos escucharon lo que salió de los labios de Jesús mientras estaba colgado allí y agonizaba en sus últimos momentos de vida. Y eventos que no solamente fueron vistos y escuchados por personas, sino que incluso eventos de los cuales fue testigo el resto de la naturaleza. Habla de un terremoto, habla de que se oscureció en cierta parte del día, es decir, la tierra, la creación misma, dando testimonio de que lo que estaba pasando allí no era cualquier evento. Mire, durante muchos años antes de que se diera ese momento, ese evento, muchas personas habían sido crucificadas alrededor de Jerusalén, en Persia, en Media, en Babilonia. Es decir, la crucifixión se había convertido en un arma o en una forma de condenar y de hacer pagar por pecados muy graves a aquellos malhechores que se levantaban contra un reino, aquellos que intentaban hostigar la sociedad, aquellos que de pronto intentaban crear una revuelta para dar un golpe de estado a los principales políticos de la época. Ellos eran sentenciados y eran, alabados al Señor, castigados con la peor pena que existía. Es decir, la cruz era en este momento algo similar a lo que es la silla eléctrica o la cámara de gas. Era morir de la peor manera, y era morir de una manera humillante y vergonzosa. Entonces, ese evento se había dado desde muchos años antes de que Jesús muriera, pero la naturaleza dio testimonio de que lo que estaba pasando allí no era un sacrificio más, no era una muerte más, era algo importante y algo sin antecedentes en la historia. A su nombre, ¿cuántos lo creen así? Bendito sea Dios. Pero
no solamente era algo sin antecedentes o sin precedentes en la historia, sino que era algo que nunca más volvería a ocurrir. Porque la misma palabra dice que ese sacrificio se dio una sola vez y para siempre, sin antecedentes, y nunca más volverá a ocurrir en el futuro. Pero todo eso que sucedió allí iba a garantizar muchas cosas. ¿Muchas cosas para quién? ¿Para Dios? No. Siempre he dicho, el beneficiado en todo lo que se ha dado en la historia bíblica no es Dios, porque Dios es Dios. Antes, durante y después de lo que pasa en la Biblia es Dios. Los beneficiados directos de todo lo que acontece en la Biblia y todo lo que Dios gestó a través del relato bíblico somos nosotros los seres humanos. Amén. Desde cuando Dios planeó todas las cosas, antes de que hiciera la tierra, usted era el beneficiado. Yo era el beneficiado. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y su sangre se estaba derramando, usted y yo somos los beneficiados. Amén. Hoy, 2000 años después que eso pasó, usted y yo seguimos siendo los beneficiados. A su nombre. Pero esos beneficios solo van a permanecer con nosotros mientras la gloria de Dios esté en nuestras vidas. Amén. Mientras la gloria de Dios esté en nuestras vidas, somos beneficiarios directos de eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Una vez hablaba de que cuando una persona recibe un subsidio tiene que presentar ciertos requisitos, tiene que llenar ciertos requisitos, tiene que presentar una papelería, y hay gente que se aburre, que se cansa de sacar papel y dice: yo no sigo en esto. No sacaron la papelería y por lo tanto no recibieron el beneficio. Pero otro que quizás pasó 3, 4 años haciendo la diligencia, hoy goza de ese beneficio. A su nombre, pues nosotros también tenemos unos requisitos, unos criterios, unas exigencias de parte de Dios que cumplir, alabado sea Dios, para ser beneficiarios de todo eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y solo mientras tengamos esos requisitos podremos degustar o gustar los beneficios del sacrificio de Cristo, mientras la gloria de Dios esté con nosotros. A su nombre, viéndole un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús. Bendito sea Dios. Y es porque Dios siempre quiso habitar en medio de los seres humanos. Primero, Dios habitaba en medio del huerto, o se paseaba en medio del huerto frente a Adán y Eva. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y hablaban cara a cara. El pecado truncó, rompió puso un obstáculo entre Adán y Eva, y ahora fue necesario un sistema de sacrificio, es decir, una vía, un canal, un mecanismo para acercarnos a Dios, sacrificio. Pero el hombre siguió haciendo pecado y Dios dijo: no es suficiente. Dios como que se observó que era virtualmente imposible. Digo virtualmente imposible porque para Dios no hay nada imposible, pero Dios dijo: voy a seleccionar a un grupo de personas para tratar con ellos, para hacerlos mi pueblo, para hacerlos mi nación. Se dispuso entonces a crear la nación de Israel, y usted sabe la historia. Llamó a Abraham le nació Isaac, a Isaac le nació Jacob, Jacob tuvo los 12 patriarcas de su descendencia, se crearon las 12 tribus de Israel, pero ese pueblo vivió durante 400 y más años en Egipto. Dios entonces decidió llamar a Moisés y sacarlo de Egipto y llevarlo a una tierra que les había prometido años antes a sus patriarcas. Te voy a llevar allá, te la prometí, te voy a llevar allá. Pero les hizo una serie de exigencias. Dios le dijo a Moisés: Moisés, sube al monte Sinaí, al monte Horeb, porque vas a hablar conmigo. Yo te voy a decir cuáles son las exigencias que yo le hago a mi pueblo. Y es allí donde usted comienza a leer en Éxodo que Dios le da a Moisés no solamente los 10 mandamientos que usted conoce y que de pronto el catolicismo, la religión tradicional conoce y que memorizan, que por cierto hasta mal los memorizan porque están mal, pero le dio los 10 mandamientos, que es la ley general, el decálogo, y comenzó entonces a reglamentar esos 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos sacó la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, y comenzó a darle de todo tipo de normas al pueblo de Israel. ¿Sabe para qué? Para hacerlo un pueblo diferente a los demás pueblos, porque había muchos pueblos, cientos y miles de pueblos. De hecho, Dios le dijo en cierta ocasión a los israelitas: yo los escogí
no por ser ustedes mejores que los demás pueblos, no, o sea que había muchos pueblos y Dios pudo haber escogido cualquier otro, pero por su misericordia y porque un hombre un día decidió dejarlo todo y seguir a Dios, Dios escogió a ese pueblo y les dio, mire, leyes tan mínimas que si el pueblo no las cumplía, se hacía automáticamente merecedor a un castigo divino. ¿Sí? Y en cierta ocasión les decía que hasta normas les puso para la convivencia, para el trato, normas en las finanzas. Y le dijo, por ejemplo, al pueblo: cuando le prestes a tu hermano, no le vas a cobrar intereses. Le puso esa simple norma, venida de Dios, que eso lo pudo haber hecho cualquier economista, cualquier experto en finanzas, pero Dios le dijo: yo te voy a poner esa norma. Es más, hasta le dijo: cuando salgan del campamento y vayan a hacer sus necesidades, cava en tierra y guárdala. Normas tan sencillas como esa. La razón: Dios quería un pueblo diferente a los demás pueblos, un pueblo que sobresaliera entre los cientos y miles de pueblos que había en el mundo. Pero Dios le dijo: pero yo también quiero habitar en medio de ustedes. ¿Sí? Yo quiero que ustedes sean tan diferentes de los demás pueblos, que yo quiero estar en medio de ustedes. ¿Cuál era la costumbre? ¿Cuál era la tradición? Que los pueblos de la época tenían, y de hecho eso pasa todavía, en medio del pueblo un templo, un monumento o una estatua gigante de su Dios, o a veces sencillamente un templo, y dentro del templo un Dios. Todavía la historia nos demuestra que cuando un pueblo conquistaba, o cuando un pueblo se fundaba, lo primero que edificaban, ¿qué era? Una iglesia. Y por eso usted ve que en la mayoría de los pueblos de la región, lo que más sobresale es el templo. Usted viene desde fuera de San Juan y lo primero que se ve es el campanario de la iglesia católica, porque era la forma de indicar: aquí se fundó, se estableció un pueblo. Así que todos los pueblos tenían dentro de sí a sus dioses paganos. Los egipcios tenían también a sus dioses, y tenían muchos dioses, tenían de todo tipo de imágenes. Pero Dios le dijo a los israelitas: yo quiero habitar en medio de ustedes. Llamó a Moisés, y estando Moisés en la cumbre del monte, además de darle las normas y las leyes, le dijo: presta atención, porque te voy a mostrar un diseño, te voy a mostrar algo que tú vas a construir. Y le mostró el modelo exacto. Y no solamente le dio el modelo exacto, le dio las medidas exactas, y más que eso, los colores exactos. Le dijo: yo no voy a habitar en cualquier tienda. Yo quiero que me hagas un tabernáculo, que me hagas una tienda especial con estas y estas especificaciones, porque allí, desde allí me voy a manifestar al pueblo. A su nombre, a su nombre. Entonces le dijo: vas a hacer los atrios, ¿sí? Un cercado que va a delimitar el pueblo que está afuera de lo que está dentro. Los atrios, un patio. Dentro de ello vas a colocar una tienda. Esa tienda la vas a dividir en dos partes: una primera parte llamada lugar santo, una segunda parte llamada lugar santísimo. Y comenzó a establecer límites de quienes podían estar en cada lugar en un momento determinado. El pueblo fuera. En los atrios, los levitas que recibían los animales para sacrificar en el altar del holocausto. Más adentro, en el lugar santo, solo podían entrar los sacerdotes a ofrecer incienso, a ofrecer algunas cosas que Dios también les detalló. Pero mucho más adentro, en el lugar santísimo, dijo: solamente va a entrar el sumo sacerdote. Y eso una vez al año, una sola vez al año. Pero ¿qué iba a hacer allí? Dios también le dijo a ellos: vas a hacer un mobiliario, unos utensilios para que estén en ese lugar. Primero, en los atrios, en el patio, ¿qué va a estar allí? Cuando una persona entre por los atrios, lo primero que debe encontrar es el altar del holocausto. Allí se van a sacrificar las víctimas, allí se van a sacrificar los animales, allí se va a hacer de alguna manera dedicación de la persona a Dios, consagración. Cuando entres más, cuando te adentres más, vas a encontrar ahora la fuente de bronce, lavacro, ¿sí? Vas a encontrar eso allí. Cuando entres al lugar santo, allí debe estar a un lado el candelero de oro, al otro lado la mesa de los panes de
de la proposición. Y frente a la otra puerta debe estar el altar del incienso. No vamos a detallar todo eso hoy. Pero cuando entren al lugar santísimo, allí va a estar lo más especial del tabernáculo. ¿Qué es? El arca del pacto, el arca del testimonio. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera un baúl especial. Claro, no se lo dijo con esas palabras. Tú vas a hacer una caja de madera de acacia, la vas a cubrir con oro por dentro y por fuera, vas a colocar sobre ella una tapa, a la que le llaman en la isla propiciatorio. Sobre la tapa vas a colocar 2 querubines que van a tener sus alas extendidas y se van a tocar una con la otra. Vas a hacerle unas argollas para colocar dentro de esas argollas unas varas para cuando el arca sea llevada en hombros, porque de sobre el propiciatorio le dijo Dios: yo te voy a hablar a ti, para que tú le abres al pueblo. ¿Qué estaba buscando Dios? Que la gloria de Él siempre estuviera dentro del pueblo. A su nombre, a su nombre. Pero mire que he hablado de especificaciones, de requisitos, de cosas que Dios ha exigido. Dios siempre ha hecho exigencias. A su nombre. Y sabe que siempre las va a hacer. Exigencias. Ahora usted dirá, ¿qué le costaba a Dios habitar en cualquier tienda? ¿Es que Dios acaso no es humilde? Pero no. Yo soy santo y necesito habitar en santidad. Un lugar especial. A su nombre, a su nombre. De sobre la tapa, de sobre el propiciatorio me voy a manifestar. Ahora, le dijo Dios también a Moisés: el sumo sacerdote va a entrar una vez al año a ofrecer expiación por los pecados de todo el pueblo. En un pasaje le dice: por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando una persona cometía un pecado de forma personal, él podía tomar un becerro con algunas especificaciones, de hecho, macho, en algunas ocasiones de 1 año, sin defecto, llevarlo allá. Él colocaba la mano sobre ese animal, dando a entender quizás que había una especie de transferencia, o que ese animal tomaba el lugar del pecador. Posteriormente lo sacrificaban, derramaban su sangre al pie del altar, y parte del animal era quemado al fuego. Eso significa holocausto, quemar en el fuego, pasar por fuego. Esa persona hacía expiación por sus pecados personales, pero una vez al año se ofrecía sacrificio, no por una persona, sino por los pecados de todo el pueblo. Por los pecados de todo el pueblo, una vez al año. Es decir, que ese sacrificio que se ofrecía sobre el arca del testimonio, porque de hecho en ese momento lo que hacía el sumo sacerdote era derramar la sangre sobre el arca del testimonio. Pero ese sacrificio duraba 1 año, tenía vigencia de 1 año. Había una fecha especial en la que se debía hacer ese sacrificio. Si no se hacía, se incurría en desobediencia, y de seguro la ira de Dios caía sobre el pueblo. A su nombre, a su nombre. Entonces, ¿qué le daba a entender Dios? Mientras hagas lo que yo te digo, mientras cumplas con las especificaciones que yo te doy, mi presencia, mi gloria estará en medio del pueblo. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué sucedió? Pasados los años, hubo un grupo de líderes del pueblo que comenzaron a olvidarse de los requerimientos de Dios. Y llegamos al tiempo en que había un hombre, un sacerdote, un sumo sacerdote llamado Elí. Y ese Elí tenía unos hijos. Los hijos eran jueces y también de alguna manera tenían autoridad sacerdotal sobre el pueblo. Y un día cualquiera se acordaron de una ley de Dios. Iban para la guerra y dijeron: Dios nos dijo que cuando fuésemos a la guerra, delante de los ejércitos de Israel debía ir el arca. Entonces ellos tomaron el arca y se la llevaron. ¿Y sabe qué pasó? Como cosa muy extraña, perdieron el combate. Y yo me imagino que comenzaron a preguntarse: ¿y por qué pasó esto? Si hicimos lo que Dios nos había dicho, ¿por qué perdimos si el arca de Dios, si lo que representa la presencia de Dios está en medio de nosotros? ¿Por qué perdimos la batalla?
Bueno, ¿por qué perdieron la batalla? Porque a pesar de que habían hecho todo ceremonialmente bien, había un corazón en ese par de muchachos, en ese par de líderes, que no estaba bien con Dios. Ellos, mientras ofrecían sacrificios, le robaban al pueblo. Sí, había una parte que era para los sacerdotes, pero ellos, antes por el contrario, cogían más de lo que le correspondía a ellos. Le robaban al pueblo literalmente. Tomaban del pueblo lo que no les correspondía. Y aunque lo que representaba la presencia de Dios estaba con ellos, la misma presencia del Todopoderoso se había ido. Perdieron la batalla. ¿Y sabe qué fue lo peor del caso? El arca del testimonio fue capturada. Ellos murieron, ellos perecieron. Cuando le van a dar la noticia a Elí no le impactó tanto el hecho de que sus hijos hubieran muerto, porque él sabía que ellos eran malos. Lo que más le impactó a Elí fue que el arca de Dios fue capturada. ¿Sabe qué le pasó a Elí? Cuando escuchó eso se cayó, se desnucó. Imagínense, da la impresión. Alabado sea Dios. El arca fue capturada. Comenzó una preocupación, me imagino, en los líderes del pueblo. Pero los otros pueblos que tenían sus templos, sus dioses, los filisteos específicamente, ¿sabe qué hicieron? Busque el primer libro de Samuel, capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5. ¿Lo tiene? Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod es una ciudad filistea. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ahora mire, sacerdotes de Dios manipularon mal el arca en pecado y Dios los abandonó. Ahora, pecadores se llevaron el arca y Dios los humilló. Dagón, yo le llamo el sireno, porque era mitad hombre, mitad pez. ¿Sí? Por eso es que cuando más adelante vamos a ver que Dagón no tenía pies. ¿Sí? De aquí para abajo era un pez, de aquí para arriba era un hombre. Claro, era un muñeco, era una imagen, un ídolo. Colocaron a Dagón. Dagón estaba en un lugar alto. Había un montículo que tenía escalinatas o escalones de forma circular. Tomaron a Dagón, lo colocaron arriba, y en un peldaño más abajo colocaron el arca del testimonio, como diciendo: Dagón, nuestro Dios, nos entregó el arca. Es lo que le llamaban un tótem, un premio, un trofeo. El premio que le entregaron a Dagón fue el arca. Mire, la famosa arca que tantas victorias le había dado a la nación de Israel era capturada por los filisteos. Imagínense el orgullo de esos hombres. Al día siguiente, Dagón amaneció en el peldaño más abajo del arca, arrodillado. Eso lo dicen en unas tablillas que encontraron hace algunos años. Eso lo ratifica la historia. Dagón arrodillado en un peldaño más abajo de donde estaba el arca. Dios le estaba diciendo a los filisteos: yo soy Dios y no hay otro superior a mí, a su nombre. Pero ellos, tercos, ¿qué hicieron? Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Le cortó la cabeza y las manos y el tronco. ¿Por qué no habla de pies? Porque no tenía pies, una cola de pescado. Lo decapitó, le quitó las manos y las colocó sobre el umbral de la puerta. El umbral es el marco, pero mire esa línea imaginaria que hay debajo de la puerta, se llama umbral. Allí estaban las manos de Dagón como intentando escapar, como intentando salir.
Ahora es un muñeco, lo entendemos. Pero Dios le estaba demostrando a ellos que ningún Dios que el hombre se haya inventado estará por encima de él. Amén. Y de paso le estaba mostrando al pueblo de Israel que nadie pelea por Dios. A su nombre. ¿Podrá usted y yo pelear por Dios? No. Amén. ¿Podrá usted y yo ganar la pelea que no gana Dios? Olvídese. A su nombre. Por eso siempre he dicho, usted y yo hacemos hasta donde las fuerzas nos dan. Cuando usted se canse ya de hacer, diga a Dios: Señor, ya hice lo que me tocaba, ahora te toca a ti. Y de seguro Dios hace lo que viene, lo que falta. Alabado sea Dios. Así que Dagón fue humillado. Los filisteos fueron humillados. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Versículo 5. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Es decir, ahí donde quedaron las manos, los sacerdotes, como son tan supersticiosos, comenzaron a considerarlo algo santo, porque el pobre Dagón muerto quedó allí. Entonces, cuando iban a pasar la puerta, hacen esto, hacían un tranco. O sea, no vamos a pisar ahí porque entonces ofendemos a Dagón. Como cuando las personas hoy en día van a un cementerio y a veces a algunas hasta les da miedo tocar las bóvedas, ¿sí? Mientras que usted ve que hay otros que no son supersticiosos y se paran encima, ¿cierto? Hay otros que pasan por un cementerio y se santiguan, hacen una señal. En fin, tantas cosas, supersticiones. Pero lo que ellos se dieron cuenta es que no podían conservar el arca allí. Esta arca hay que devolverla de donde vino. Siga leyendo. Dice, versículo 6: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ahí está, reconocieron que no podía su Dios con el Dios de Israel. A su nombre, a su nombre. ¿Sabe qué sucede? La gente va a reconocer que su Dios es diferente, que mi Dios es diferente. A su nombre. El pueblo sabe que mientras usted sea su vecino, el mundo sabe que mientras usted esté allí y dé buen testimonio y esté viviendo de acuerdo con los requerimientos de Dios, su Dios será superior a todos los demás. Amén. Siempre lo sabe. Y por eso usted se da cuenta que el que tiene el ídolo en el rincón, cuando ve que el ídolo no le puede hacer el milagro, busca un cristiano: ora por mí. ¿Sí o no? Puede ser muy católico, puede ser muy idólatra, pero siempre acudirá al pueblo de Dios a buscar ayuda. Siempre. Alabado sea Dios, porque siempre van a reconocer que su Dios es superior a cualquier otro Dios inventado por el hombre. A su nombre. Ahora siga leyendo. Bendito sea Dios. Dice el 8: convocaron pues a todas las provincias de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos? A los príncipes, de los filisteos, y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Gad era otra ciudad filistea y la pasaron a Gad. Le voy a parafrasear. La llevaron a Gad, la llevaron a Ecrón, la llevaron a Ascalón, la llevaron a las 5 ciudades filisteas más importantes. Y donde quiera que el arca llegaba, hacía estragos la presencia de Dios. A su nombre, hacía estragos la presencia de Dios. Hasta que se vieron en la necesidad, en la imperiosa necesidad de devolver el arca del testimonio a la tierra de Israel. A su nombre, a su nombre. Entonces, mi hermano, con un Dios como ese, dígame, mientras Dios esté con nosotros, como dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Brindo un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Un Dios que pelea solo, que no necesita mi ayuda. ¿Qué necesita Él? ¿Qué requiere Él de mí? Mi fidelidad, mi compromiso con Él. Alabado sea Dios. Mi compromiso con la causa que es predicar el Evangelio del Señor. A su nombre, a su nombre. Bendito. Repito, usted hace hasta donde sus fuerzas le dan. Ahora,
o hasta donde Dios lo guía que usted haga. Después, déjeselo a Dios. A mí me ha tocado decirle así serenamente al Señor: Señor, yo no puedo más, te toca a ti. Y lo he dejado y Dios hace lo que tiene que hacer. Y gloria a Dios. A su nombre, a su nombre. Pero hermano, esos beneficios los vamos a mantener con nosotros mientras la presencia o la gloria de Dios esté en nuestras vidas. Amén. A su nombre, a su nombre. Ahora, esa misma arca del testimonio, bendito sea el Señor, llegó un momento en que Salomón, hijo de David, dijo: yo necesito, o yo voy a hacerle casa de Dios o templo al Señor. Y él hizo el templo, lo edificó, un templo majestuoso. Se le considera como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es una edificación impresionante. Algunos historiadores dicen que se podía ver desde 20, 25 kilómetros a la redonda, porque era bastante alto. Bendito sea Dios. Y se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero cuando Salomón edificó el templo, Salomón se preocupó por hacer un lugar especial para el arca, porque él sabía que la presencia de Dios debía estar en medio del pueblo. Si algo entendían los judíos, es que no podían vivir si la presencia del Señor no estaba en medio de ellos. Y de hecho, cuando abandonaron a Dios, y dice Ezequiel que en una visión vio cuando la presencia de Dios abandonó el templo, ¿sabe qué le vino a Israel? Juicio. Fueron llevados a diferentes lugares, transportados, muchos murieron. Bendito sea el Señor, porque la presencia de Dios abandonó el templo. Cuando Salomón hubo edificado el templo e introdujo el arca, dice la Biblia en el libro de Crónicas, según los libros de Crónicas, que la gloria de Dios se derramó sobre el templo, de tal manera que todos tuvieron que salir del templo porque no soportaban la presencia de Dios. Dios manifestado de sobre el arca. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Y un día cualquiera, el templo, el majestuoso templo de Salomón, fue destruido. Un ejército grande, numeroso, arremetió contra los judíos por causa de su pecado. Eso fue después de que la presencia de Dios abandonó el templo. El templo fue destruido y el arca desapareció. De hecho, dentro del inventario que hay en la Biblia, usted enumera ahí los utensilios del templo. Yo se los mencioné ahorita: la mesa, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto, el lavacro. Todo eso se lo llevaron. Pero usted, en esa lista de cosas, en ninguna parte aparece el arca. El arca, hasta donde sabemos, se perdió, dando a entender que en ese momento es como si la misma presencia de Dios hubiese abandonado a su pueblo. Aunque después retornaron a su pueblo, no se sabe si el arca volvió a estar en su lugar. No se sabe. Alabado sea el Señor. Pero el hecho fue que pasaron los años y Dios dijo: ya estoy hastiado de estos sacrificios, ya estoy hastiado de este sistema de cultos, ya estoy hastiado de estas ceremonias que no conducen a nada. Dios mismo se cansó de que la gente todos los días pecaba. Dice: al día siguiente ofrezco un sacrificio y saldré mi cuenta. Al sumo sacerdote ya tenía la fecha marcada en el calendario: este día me toca ofrecer sacrificio por todos los pecados del pueblo. Es decir, se volvieron netamente religiosos, pero no había realmente un compromiso de corazón para entender lo que Dios quería de nosotros. Por eso un profeta le dice al pueblo: ¿qué pide Jehová de ti? ¿Holocaustos? ¿Sacrificios? No. Lo que pide Jehová de ti es un corazón contrito y humillado. Dios se hastió de las mismas normas ceremoniales que él le había dado a su pueblo. A su nombre. Entonces proveyó el más perfecto sacrificio a través de Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, vayamos nuevamente a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Gloria al Señor. Dice desde el versículo 38: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban
meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también, mire, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Es decir, llegado el momento en que Jesús estaba en la cruz, los principales sacerdotes, mira ahí quiénes están: sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, la gente que conocía la palabra, la gente que durante miles de años había ofrecido sacrificios y que sabían que era necesario que un inocente muriera por los pecados de todo un pueblo, no discernieron que en ese momento quien estaba colgado allí era el cordero que Dios había proveído para que muriera por todos nosotros. No lo discernieron. De ellos se burlaban de él. Es más, unos sacerdotes, dice Juan, que llamaron aparte a Pilato y le dijeron: ¿por qué escribiste eso allí? Porque Pilato escribió: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Lo escribió en 3 idiomas. Y le dijeron: ¿pero por qué escribiste eso allí? Si tú debías haber escrito que él dijo que era Rey de los judíos. Porque se acostumbraba que sobre la cruz se colocaba en una tablilla el pecado, el delito, la maldad que la persona había cometido y por la cual se le crucificaba. Es decir, que yo me imagino que en las otras 2 cruces, la que estaba a la derecha y a la izquierda, debía decir, por decir algo, ladrón o fornicario o adúltero o qué sé yo, o rebelde, algún pecado. Pero sobre la cruz de Jesús decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Cuando los sacerdotes van donde Jesús, le dicen: ¿por qué escribiste esto? Tú debías haber escrito que él dijo que era Rey de los judíos. En otras palabras, le estaban cuestionando o le estaban diciendo: la maldad que él cometió fue haber dicho que era Rey de los judíos. Pero el rey eres tú, o el rey es el emperador. Pero Pilato dijo: no, Señor, lo que he escrito, he escrito. Y por eso quedó Rey de los judíos, porque él es el Rey de los judíos. Amén. Así que en la tablilla que colocaron en la cruz no apareció ningún pecado supuesto cometido por Jesús. Apareció lo que él realmente es, el Rey. Y por eso allí, con esa tablilla, de una manera simbólica, allí clavó los decretos que había contra usted y contra mí. Y triunfó sobre los principados, sobre las potestades, porque ninguna de esas operaciones espirituales pudo detenerlo en el propósito de morir por su vida y por mi vida. Creo que él se merece un aplauso. Bendito sea Dios. Bendito, pero sigue diciendo. 45, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta, que creemos eran alrededor de las 9 de la mañana. ¿Cómo? Sí, desde las 12, perdón. Y hasta la hora novena, que creemos eran las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra. Un evento sin precedentes. Es decir, aquel que un día dijo: sea la luz, y fue la luz, ahora por su muerte, por el derramamiento de su sangre, apagó la luz. El mundo estaba diciendo, la creación estaba diciendo: algo importante está ocurriendo. Una especie de eclipse por 3 horas. Nunca se ha visto antes en la humanidad. Y no se verá. Bueno, excepto en la gran tribulación. Bendito sea Dios. La tierra se conmovió. El Creador estaba derramando su sangre. El Creador estaba entregando su espíritu. Alabado sea Dios. Y todo el mundo vio eso. Imagínense el miedo, el pavor que envolvió a mucha gente mientras veían ese escenario. Oscurecerse todas las cosas. Pero lo principal del caso viene ahora. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí
al oírlo decían: a Elías llama a este. Sí, Elí, Elí, decían a Elías. Elías significa Jehová es mi Dios. Por eso Elí, en la expresión que narra Jesús, Elí, Elí significa Dios mío, Dios mío. ¿Sí? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué sucedió allí? Si antes la persona colocaba la mano sobre el becerro, sobre el animal, y eso implicaba una especie de transferencia de pecado, o que ese animal tomaba mi lugar y era sacrificado, degollado, derramaba su sangre, y ese sacrificio era acepto. Ahora, imagínense los pecados o todas las personas del mundo colocando sus manos sobre Jesús. Ahí estaba Pilato, que dio la orden. Ahí estaban los judíos que dijeron: crucifícale, crucifícale. Ahí estaban los gentiles que nunca entendieron quién fue Jesús. Todo el mundo colocó sus manos sobre Jesús para decir: te crucificamos, te sacrificamos. Y sin darnos cuenta, todos nuestros pecados estaban pasando a la vida de Jesús. Hubo una transferencia de usted hacia Él, en un plano muy simbólico, alabados al Señor, en donde Él cargó los pecados de toda la humanidad. A su nombre. Imagínense, si uno estando en esta condición, que hemos conocido a Dios, hay ocasiones en que comete errores y peca, y a uno el corazón se le arruga, lo embarga un sentimiento de impotencia, un sentimiento de amargura, de dolor, de tal manera que uno a veces se va a arrodillar a orar y siente que no es digno de arrodillarse allí porque el pecado lo separa de Dios. Imagínense cómo pudo haberse sentido Jesús en ese momento en que sus pecados, que no son pocos, y mis pecados, que no son pocos, cayeron sobre su vida. Imagínense cómo pudo haberse sentido Jesús. ¿Qué sintió Jesús en ese momento? ¿Sí? Se sintió lejos, separado de Dios. Como cuando usted se equivoca y le dice al pastor: pastor, no voy a ministrar hoy porque me siento mal, siento que no puedo estar allí. A su nombre, a su nombre. Los pecados nuestros cayeron sobre su vida y él expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió que algo lo estaba alejando de Dios. A su nombre, en su humanidad sintió el peso del pecado. Alabado sea el Señor. Y dice, versículo 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En las películas de Hollywood hay un terremoto, viene una brecha desde allá y se parte el templo por la mitad. Eso no es lo que dice la Biblia, porque es fácil que un terremoto parta un templo, facilito. Pero lo que es poco común es que después de un temblor todo quede intacto y solo una cortina se rasgue. Eso no es común, eso no es natural, eso no es lógico. Sin embargo, eso fue lo que pasó allí. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, se rasgó en el momento mismo en que Jesús expiró, entregó su espíritu. La tierra tembló, el velo se rasgó, diciendo: de ahora en adelante quien ha entrado al lugar santísimo he sido yo. Por eso él dijo: yo he venido a anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Porque Él pagó por sus pecados y por mis pecados, ya no por un año de 365 días, sino por el año de la buena voluntad del Señor. Y eso alcanza para siempre, mi hermano. A su nombre, eso alcanza para siempre. Alabado sea el Señor. Y su sangre fue derramada. Yo le voy a contar una historia. Esto no es bíblico, ni le voy a decir que es cierto tampoco. Esto es el testimonio de un arqueólogo que en la década de los 80, creo que en 1986, un hombre llamado Ron Ryan, estaba como que obsesionado por encontrar cosas que de alguna manera dieran cuenta de que la historia bíblica es real. Y dice él que, guiado por algunos eruditos judíos, se dio a la tarea de excavar debajo de lo que consideraban ellos era el monte Gólgota, o el monte Calvario, donde fue crucificado Jesús. Y dice él en su testimonio que allí encontró un baúl de piedra sellado con una tapa. Dice que él movió el baúl de piedra y dice él haber encontrado el arca perdida. Repito, esto es una historia, esto no lo voy a contar ahora como científicamente comprobado, no. Estoy contando porque un testimonio que escuché, que vi en un video. Él dice haber encontrado el arca del testimonio.
Dice que cuando se acercó al arca, vio sobre la tapa del propiciatorio un líquido, bueno, como una mancha color negro. Cuando él está observando eso, dice que de repente se le aparecieron dos personajes. Él después dice que eran ángeles. Y los personajes le dijeron: este es el arca del pacto, pero tú no te la vas a llevar. Aquí se tiene que quedar. Pero te voy a dar la oportunidad, dice él, de que tomes una muestra de eso que está sobre la tapa del testimonio. Y dice él que tomó una muestra y se la llevó. Y dice que la llevó a un laboratorio confiable y dice: yo quiero que analicen esta sangre. Dice que la analizaron, pero dice: quiero que la analicen aquí frente a mí. El hombre tiene plata, tiene dinero, o tenía, porque creo que ya murió. Yo les pago lo que sea. Y la analizaron. Le dijeron: mira, no sabemos exactamente qué tipo de sangre es. Lo que sí sabemos, sabemos exactamente que es sangre humana, ¿verdad? Y de hecho sabemos que es la sangre de un hombre. Pero hay cosas que no entendemos. Así que ven mañana otra vez para con más tiempo hacerle un análisis más detallado. Dice que al día siguiente él regresó. Y dice que no se movió absolutamente para nada de donde estaba haciendo el análisis de sangre. Y dice que encontraron unos componentes en la sangre, en esa supuesta sangre, que indicaban que lo único que había aportado la mujer en esa composición eran algunas características físicas, pero que el resto de los genes no correspondían a hombre alguno. Él dice en su testimonio, en el video, llorando, cuando él se le entrecorta la voz y llora, diciendo: es la sangre del Mesías. Y él, siendo arqueólogo, él dice: cuando Mateo narra de que las piedras se partieron, él dice: si el arca estaba justo debajo del monte Calvario, él dice que ese terremoto hizo que se rasgara el velo del templo en un plano espiritual, diciendo: yo he trazado el camino para que todos tengan acceso a la presencia de Dios. Pero dice que en un plano físico, el monte Calvario se rasgó, se quebró, y la sangre de Jesús, porque Juan dice que cuando traspasaron su costado salió agua y sangre. Dice que la sangre cayó por la grieta y fue directamente a parar sobre la tapa del arca del profeta, diciendo: yo he hecho expiación una vez y para siempre sobre los pecados de la humanidad. Yo no estoy diciendo que eso sea cierto, mi hermano, pero cuando yo escuchaba ese testimonio, a mí se me erizaba la piel. Porque independientemente de que sea real o no, yo estoy seguro que en un plano espiritual fue eso lo que Jesús hizo. Amén. Fue su sangre la que fue derramada sobre el arca, sobre el propiciatorio, para más nunca usted tener que sacrificar un becerro, sino que a partir de ahí identificar en Jesús su único y suficiente Salvador y vivir de acuerdo con los requerimientos que le hace la palabra de Dios. Eso es santidad. Y decirle al mundo: soy un pueblo diferente, apartado, reservado, porque Dios me sacó de allá con mucho sacrificio para yo vivir enteramente para Él. Brindo un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. A su nombre, bendito sea Dios. ¿Sabe qué? La Biblia dice que ese templo destruido de Salomón fue después reedificado. Solo narran los libros de Esdras y Nehemías. Y dice la Escritura que los ancianos que conocieron el primer templo, los que fueron llevados cautivos de Babilonia y tuvieron el privilegio de conocer el primer templo, cuando regresaron de Babilonia y vieron reedificar el segundo templo, ellos lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque decían: no se parece en nada al templo de Salomón. No es ni siquiera similar a la majestad que tenía el templo de Salomón. Pero los jóvenes que nunca conocieron el templo de Salomón, cuando vieron el segundo templo, por primera vez vieron un templo hecho en Jerusalén, ellos gritaban de alegría, de júbilo. A su nombre, a su nombre. Yo siempre he dicho que esto se parece mucho a la condición de la iglesia de hoy. El que conoce el evangelio hoy es gozo, es júbilo. Así como se le presentan las cosas no tan majestuosas como antes, a él le parecen buenas, y de hecho lo son. Pero a nosotros, que nos fue enseñado el evangelio antiguo, que conocimos la primera gloria, a veces lloramos y decimos: no se parece en nada. Un hermano decía aquí predicando hace unos días que
Él está convertido hace más de 20 años y él decía, cuando yo me tenía, hace 10 años, dice él, yo nunca pensé ver un evangelio como el de este tiempo. Nunca se lo imaginó. Y cuando uno mira eso, dan ganas de llorar. Porque ¿qué falta en el pueblo? Dígame qué falta. Falta santidad. Amén. Falta santidad. Y eso es más que simples normas. Eso es un deseo ardiente de vivir para Dios. Amén. Eso es estar dispuesto yo a decir, Dios me sanó, Dios me salvó, Dios me libertó. Yo debo vivir para Dios. Amén. Y eso no está sujeto a las leyes terrenales de ninguna parte, a la cultura o a la época o a la tecnología. Eso no está sujeto a eso. Eso está sujeto a un corazón devoto para las cosas de Dios. Amén. Por eso el pueblo de Dios de hoy está dejando de degustar los beneficios que Dios quiere darnos, porque la presencia de Dios poco a poco está abandonando la iglesia. Amén. Bienaventurados los que todavía podamos tener en nosotros la presencia del Señor. Seguiremos degustando de esos beneficios a su nombre. Pero hoy queremos ayudar a Dios. ¿En qué sentido? Que ellos ustedes dicen, venga y tráigale a Dios que Dios le va a multiplicar. O sea, enseña un evangelio totalmente contrario a lo que Dios enseñó, a lo que Jesús enseñó, tratando de ayudar a Dios para presentarle bendiciones a un pueblo, engañándolo. Requerimiento, santidad. Las bendiciones dependen de Él. Amén. Pero ¿cuándo y cuánto vamos a degustar eso? Mientras la presencia del Señor esté con nosotros. Gloria a Dios. Su nombre. Ahora mire, el arca del pacto era, repito, una especie de baúl, una especie de caja. Tenía sobre la caja un propiciatorio, una tapa. Pero mire, los judíos no le llaman a eso propiciatorio. Ellos le llaman a eso el asiento de la misericordia. Porque según la descripción que ellos mismos hacen del arca, los querubines que estaban sobre el arca, a diferencia de cómo la pintamos nosotros, dicen ellos, no tenía las 4 alas como a veces la pintamos nosotros extendidas, sino que una la tenían extendidas hacia un lado y otra la tenían extendidas por la parte trasera del arca. De tal manera de que el arca se convertía en una especie de silla que tenía una parte donde sentarse y tenía un espaldar formado por las alas de los querubines. Por eso ellos le llaman el asiento de la misericordia. Y ellos creían que cuando Dios se manifestaba de sobre el arca, es como si Dios, le voy a poner un ejemplo, como si un embajador de un país o si un político fuera de aquí a la embajada de Colombia en Estados Unidos, y allá él tiene un lugar especial donde sentarse, donde tiene la bandera de Colombia, y solamente él puede ocupar ese puesto. Entonces, si el tabernáculo era el lugar de la morada de Dios entre los hombres, es como si Dios descendiera desde su morada celestial y se sentara sobre el arca, y desde ese asiento de la misericordia hablaba cara a cara con Moisés, o hablaba cara a cara con el sacerdote, y ese sacerdote le transmitía al pueblo el mensaje divino. Por eso es que los judíos piensan, los judíos cristianos piensan, que cuando se manifieste el anticristo, lo que el anticristo va a hacer es que va a profanar el templo de tal manera de que él se va a sentar sobre esa arca. Y cuando los judíos se den cuenta de que ese ser se siente sobre el arca, entonces dicen ellos, es lo que Mateo dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pónganse pilas, huyan. A su nombre, a su nombre. ¿Qué le quiero dar a entender con esto, hermano? Que cuando la presencia de Dios abandona un lugar, otro se siente en ella. A su nombre. Otro ocupa ese lugar. ¿Qué cree usted que pasa con el que se aparta del Señor? Otros vienen y hacen morada en él. Jesús dijo, cuando el espíritu malo sale de la casa, ¿verdad? Y él vaga por lugares. Esto es un plano espiritual que lo está. Cuando se cansa de morar por allí, viene y como encuentra la casa desocupada, deshabitada, convida a sus amigos, siéntese aquí conmigo. A su nombre. Mi hermano, si dejamos que la gloria de Dios nos abandone, otro se va a sentar, otro va a comenzar a morar allí. Los judíos dejaron que la gloria de Dios abandonara el templo, y un día van a ser engañados por el anticristo, que se va a sentar en el lugar o va a querer ocupar el lugar de Dios, y muchos van a pasar penurias por eso. Usted y yo hemos sido llamados para guardarnos en santidad. ¿Qué esperamos? Dígame, ¿qué espera usted y yo? ¿Quién lo dice? ¿Qué esperamos? ¿Qué espera la iglesia? ¿Qué espera? La venida de Cristo. Amén. Usted no tiene que estar esperando casa, no. Ahora, si Dios se le da gloria a Dios, no espere carro.
no espere bendiciones materiales. No, no es ese su objetivo de estar buscando a Dios. No es ese mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Esperar la venida del Señor. Y eso se consigue con santidad. ¿Cuánto voy a perseverar? ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta donde yo permita que la presencia de Dios esté en mi vida. Amén. Si dejo que se vaya, repito, otro se va a sentar en ese lugar, en el lugar que le corresponde a Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo voy a ser el único sentado en el trono. Amén. A su nombre, a su nombre. Y por eso cuando Él venga por segunda vez, no estoy hablando de rapto, sino de segunda venida, y eso es mucho tiempo después de que nos hayamos ido con Él. Cuando Él venga, ya no va a venir como lo mencionábamos la escuela dominical pasada, en un burrito. No. Vino en un burro gris con una túnica de pieles. Ahora viene en un caballo blanco, con un cinto, con una corona y con un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde se va a sentar? En su trono, en el trono que le corresponde. Amén. Y que por mucho tiempo mucha gente le ha negado. Y que en este tiempo mucha gente le está negando al Señor. Hay iglesias, templos, hablando de templos, congregaciones, en donde la presencia de Dios no está. Amén. No está allí. Hace rato caminando al templo. Siempre le cuento este testimonio y no me cansaré de hacerlo. Testimonio de un hombre que llegó a una iglesia y tocaba la puerta. Cuando le abría el ujier le decía: usted no puede entrar aquí. Por varias ocasiones fue. ¿Sí? 8 días pasó en eso, no lo dejaban entrar. Un día cualquiera se fue para un parque decepcionado a llorar. Y comenzó a decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me desprecian? ¿Por qué no me dejan entrar a tu casa? Si es tu casa, Señor. Y le dijo a Dios: Señor, tengo 8 días de estar intentando entrar a esa iglesia y no he podido. Y de pronto escuchó una voz del cielo que le dijo: hijo mío, no llores. Yo tengo 24 años tratando de entrar y tampoco he podido. Dios le dijo que no había podido entrar a esa iglesia. ¿Sabes por qué? Era una iglesia racista, no gustaban de negros. Y él era de color. ¿Usted cree que en una iglesia como esa puede morar la presencia de Dios? Cuando Dios murió por los pecados de toda una humanidad, independientemente de la raza. Alabado sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Iglesias, hermano, iglesias. Por allí escuché que ya en Cartagena fundaron una iglesia gay. En Cartagena. ¿Usted cree que la presencia de Dios puede morar en un altar como ese? Alabado sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Tú, mi hermano, nosotros estamos llamados a, como Dios llamó a Israel a ser un pueblo diferente, obviamente guardando las diferencias y guardando la distancia entre lo que fue el pueblo de Israel y nosotros. Estamos llamados a vivir enteramente de acuerdo con las exigencias de Dios. Amén. De acuerdo con las exigencias. La Biblia dice, hablando un apóstol: nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Amén. Mi ciudadanía está en los cielos. Y si yo soy colombiano y me voy para Estados Unidos, ¿será que tendré que olvidar el español? No. A su nombre. No, porque lo he aprendido aquí. Si mi ciudadanía está en los cielos, ¿qué debo mostrar? Cielo. ¿Qué debo presentarle al mundo? Una cultura celestial, unas costumbres divinas, unas costumbres santas, algo diferente. Mostrar que la presencia de Dios está en mi vida. Amén. Y que no se ha ido. A su nombre. Porque si se va, repito, lléveselo para su casa este mensaje. Si se va, otro va a ocupar ese lugar. Y la abominación desoladora se va a sentar no en el templo físico, sino en el templo de su corazón o de mi corazón. Dios nos guarde. A su nombre. A su nombre. Y el corazón sí que es complicado a veces de cuidar, ¿verdad? Por eso hay que hacer tantos esfuerzos. Alabado sea el Señor. Por eso hay que hacer tantos esfuerzos, porque tiene muchas puertas, muchas ventanas. Y cada vez que yo intento santificarme más, es como si cerrara una de esas ventanas o cerrara una de esas puertas. Pero viene la brisa, vienen los vientos y abren una ventana, vuelva a cerrarla. A su nombre. Pero que la presencia de Dios no abandone ese templo. Cuando Ezequiel vio esa visión, capítulo 8 de Ezequiel, Ezequiel estaba en Babilonia. Y dice la Biblia, dice el mismo Ezequiel, que él fue arrancado, fue arrastrado por las guedejas de su cabeza en el espíritu y fue llevado al templo. Y comenzó a adentrarse en el templo, y a medida que entraba él veía las abominaciones que se hacían en el templo. A su nombre, a su nombre. Ahora, si en el espíritu
Dios nos permitiera ver las cosas que tenemos dentro, ¿qué veríamos? ¿Qué deberíamos limpiar? A su nombre. ¿Qué deberíamos sacudir? A su nombre. No se avergüence que usted las tiene, yo las tengo. Amén. Yo las tengo también. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Procurar que nunca, nunca, por nada del mundo, la presencia de Dios abandone este templo, este cuerpo. El arca ahora es mi corazón. El asiento de la misericordia es mi corazón. Por eso Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les envío otro consolador. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, Él dio promesa de que siempre estaría con usted y estaría conmigo. Amén. ¿Cuál es nuestra tarea? Evitar o impedir que la presencia o que la gloria de Dios nos abandone. Amén. Entonces repita conmigo. Alabado sea el Señor. Voy a disfrutar de las bendiciones de Dios mientras la gloria de Dios esté conmigo. Colóquese de pie y vamos a darle gracias a Dios.